Ujú. Ok, continuamos en la reunión. Entonces, nos damos una muy cálida bienvenida a este segundo conversatorio de la Residencia de Mujeres Creando. Recordamos que el primero fue en el marco de una de las perspectivas con las que estamos trabajando que tiene relación con la pertinencia territorial, y este segundo conversatorio se enmarca en la perspectiva de género. Y a diferencia también del anterior, en este nos encontramos ya las 6 mujeres residentas creadoras en Arica, en nuestro quinto día de la residencia, con ya harto trabajo en el cuerpo, en la cuerpa, y, y el placer también gustoso de encontrar nuestros gérmenes creativos en desarrollo y en este acompañamiento rico, sororo, nutricio y generoso entre mujeres. Y para comenzar, agradecemos también la espera extra en nuestro inicio, porque como hemos estado a las 6 y estamos en el mismo espacio que hoy día nos acoge el Galpón Guasanaca, lugar de circo acá en Arica, estamos a las 6 en el mismo lugar, entonces estábamos viendo temas técnicos de éjale, ahí está el galpón, temas de acople y eso. Entonces, agradecemos la espera extra para permitirnos solucionar esto. Y para iniciar, nos queremos invitar, si bien es cierto, varias nos conocemos, varias otras no, queremos invitarnos a muy, muy brevemente decir nuestro nombre, el territorio, nuestro quehacer, entendiendo la diversidad de mundos de los que podemos venir cada una, y en una palabra también decir cómo venimos. Yo lo digo y le doy el tiro al pase a alguna compañera que esté viendo en pantalla para también generar el ritmo, el ritmo común. Entonces, yo soy Ocarina, de Arica, me dedico a la danza y a la gestión cultural y estoy acalorada. Le doy mi pase a la Andrea. Hola, mi nombre es Andrea, soy de la región del Biobío, de San Pedro en particular. Estoy acalorada también, sí, estoy contenta y súper entusiasmada por lo que hoy día vamos a ir construyendo ahí entre todas. Y el pase va a ser para Paula González. Hola, yo soy Paula, nací en Santiago y hace 20 años vivo en México, ahora en Mérida, Yucatán. Soy artista escénica y pues gestora también. Tengo 3 hijos y en este momento estoy muy feliz de este espacio. Y le doy el pase a la Celeste. Hola a todas, gracias por estar el día de hoy. Bueno, mi nombre es Celeste, ya todas me conocen. Nací en La Serena, estuve durante más de 20 años en Santiago y ahora estoy retornando a La Serena. Menos de 10 días llevo allá. Bueno, y ahora estoy acá en Arica. Y me dedico a la danza en sus múltiples dimensiones. Y le doy la pasada a la Ro. Muchas gracias a todas. Me llamo Rocío Argandoña. En este momento me encuentro en Santiago de Chile. Vivo acá ya casi 20 años van a ser. Soy oriunda de Iquique y tengo hartas raíces importantes en esa zona. Soy artista escénica también y soy directora del colectivo Empuja. Y vengo con muchas ganas de escuchar. Y le voy a dar el pase a Daniela Álvarez. Ella es Rosita. Hola, soy Daniela Álvarez, pertenezco al territorio de Valparaíso, soy coreógrafa e intérprete y también soy profesora de método Feldenkrais, soy Feldenkrais Practitioner, como se dice el término.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir este espacio con mujeres de todos los de territorio, tanto chileno como latinoamericano. Y arriba las que luchan, muchas gracias. Y le paso la palabra a la Paulina González. Hola a todas, soy Paulina González, como todas ustedes, trabajadora de las danzas, súper artista, etcétera, de las que hacemos de todo un poco. Y estoy como curiosa de cómo vamos a pensar la perspectiva de género desde las danzas. Y le doy el pase a la Nati. Hola, mi nombre es Natalia Gutiérrez, soy de Antofagasta, soy intérprete, creadora, también trabajo en pedagogía y vengo en apertura. Y le doy el pase a la José. Ya había sacado el micrófono, por descarte. Soy Josefina, soy del territorio de La Laguna, de la quinta región también, de un humedal muy hermoso. Me dedico, sí, a la danza también, muy desde el lugar, desde el artista, etcétera, desde todas sus multiplicidades, posibilidades de hacer. Y ahora estoy en un momento de mucha inspiración, gracias a este espacio de mujeres creadoras. ¿Y vienes? Inspirada. Y vengo inspirada a pasarte tu palabra para que digas cómo estás. Ya que yo no dije cómo venía. Yo vengo muy curiosa y un poco en blanco de lo que pueda pasar en esta conversación. Eso. Ya, queridas. Se me olvidó a mí decir mi territorio. Yo nací en Temuco, pero creo que soy bastante santiaguina también y un poco ariqueña. Tengo como multiterritorialidad en mi espíritu. Bueno, esta invitación que les hacemos viene enmarcada dentro de un proyecto, de un proceso que es la Residencia Mujeres Creadoras, que es un espacio que hemos estado gestando hace un par de años con la Celeste, con la OCA, y que de a poquito ha ido profundizando ciertas líneas, ¿sí? Como ciertas visiones de género, muy políticas, sobre la creación, sobre el territorio, sobre ser mujer latinoamericana, sobre ser artista, etcétera, siendo mujer latinoamericana. Y este proceso se empieza a gestar muy en conversaciones de pasillo en un encuentro nacional de la Red Danza Sur en el año 2018. Y en ese proceso, también a raíz de conversaciones que habíamos tenido como Zona Norte, porque tanto la CELE, la OCA como yo participábamos en el Zonal Norte, nos empieza a aparecer como esta inquietud, primero, como zonal, desde la perspectiva de la Red Danza Sur, que habían pocos espacios donde exhibir la creación del territorio de la zona norte y además de crear. Entonces, a raíz de eso también se empezaron a gestionar varias cosas como el encuentro Tucuya, que es un encuentro coreográfico que se hace acá en el norte hace un par de años. Y por otro lado, en estas conversaciones más de pasillo que se empiezan a dar en ese proceso, a nosotras tres nos aparece la necesidad de también generar un espacio donde podamos tener ciertas condiciones para trabajar y para poder crear, ¿sí? Como condiciones materiales, condiciones afectivas, condiciones de tiempo, y todo eso se empieza a atravesar inevitablemente con una perspectiva de género, pensando que todas nosotras somos mujeres latinoamericanas que en el fondo no podemos negar todo ese otro lado para pensar las condiciones de trabajo, ¿sí?
y sobre todo los tiempos en los cuales creamos, que dentro de nuestro sector sabemos que son también acotados, como también en relación a las condiciones de trabajo. Y bueno, todo ese proceso empieza a desarrollarse y logramos levantar primero una residencia en el año 2019, en enero, el primer espacio, donde empezamos a desarrollar todas estas metodologías de cómo podíamos facilitar un espacio de acompañamiento para la creación. No solo de cada una desarrollar su proyecto, sino de cómo podíamos incidir y acompañar el proceso de la otra. Y ahí también aparecen las palabras de sororidad, de colaboratividad. Y en ese primer proceso recibimos 4 personas. ¿Sí? Y luego de eso empezamos como en esta misma lógica de red, ya que todas participábamos en ese momento de la Red Nacional Danza Sur, a vincularlo con este encuentro Tucuya. Entonces, en el invierno de ese mismo año, en el encuentro Tucuya, exhibimos 3 de los solos que se desarrollaron en la residencia anterior. Entonces ahí como que un poco se va linkeando la colaboratividad dentro del territorio de la zona norte. Y bueno, ahora postulamos un fondar y con eso hemos podido desarrollar ahora esta tercera instancia, que ya invitamos a mujeres de otros territorios, ¿sí? Como en esta visión de seguir colaborando, de seguir ampliando en anillos. Y ahí está, claro, la Andre del sur, la Nati del norte, la José del centro, y un poco fortaleciendo estas metodologías de cómo podemos acompañar los procesos creativos entre nosotras mismas. Y claro, esta primera como instancia tiene mucho que ver con esta, por un lado, las 2 líneas curatoriales que fuimos identificando dentro del proceso, ¿sí? La perspectiva de género, también priorizando mucho dentro de la producción y dentro de las invitaciones a mujeres que maternan, en este caso, entonces que también los tiempos son aún más reducidos para poder levantar procesos creativos, sumando las condiciones laborales, sumando, entonces ahí como que eso se fue fortaleciendo en este proceso, y por otro lado el tema de la pertenencia territorial, ¿sí? Entonces ahí también nos hizo mucho sentido empezar a invitar a mujeres de otras zonas, generando ahí como una conexión de territorios no tan centralizada y más bien desde una perspectiva de red, sabiendo que también el territorio incide mucho en la creación, que fue un poco el tema que conversamos en el conversatorio pasado. Y bueno, en ese deseo de anillos también decidimos también hacer un segundo proceso con la sistematización que se viene ahora en marzo en La Serena, donde va a estar la Dani, donde va a estar Brenda, y también generar esta ampliación hacia, si ya vinculamos territorio, como entre comillas nacional, como también generamos esa articulación con mujeres creadoras de toda Latinoamérica, pensando precisamente en estas 2 líneas curatoriales que tienen que ver con que tenemos un territorio común y por ende condiciones también comunes bajo las cuales podemos conversar e ir colaborándonos, pensándonos de forma colectiva. Entonces ahí nace también este espacio de generar espacios de conversación, valga la redundancia, con distintas mujeres creadoras de toda Latinoamérica para conversar sobre estos temas, para abrir sobre qué es lo que implica crear en condición de ser mujer, de ser latinoamericana y cada una en su realidad territorial específica. Entonces un poco a esa invitación las convocamos hoy día. Hoy día el tema va a ser la perspectiva de género, cómo la trabajamos, cómo la abordamos, cómo la pensamos, cómo queremos construirla, porque también sabemos que son cosas que están en construcción y que hay que pensar, que hay que discutir, tensionar, proponer. Entonces, muy dentro de esa línea es que hoy día las convocamos a este encuentro. Y bueno, ahí entró Mónica, que también la saludamos, le pedimos que se pueda presentar ya a todas, un poco decir el nombre, el territorio, una palabra con la que vengas, alguna sensación, emoción, deseo, y más o menos a qué te dedicas ahí brevemente. Así que te doy la posta, Mónica. Hola, gracias. Bueno, yo soy Mónica, soy de Perú, estoy en Lima, y ya hace un buen tiempo estoy en realidad trabajando en un ámbito académico, trabajo en la universidad católica, ya hace como 20 años estoy ahí. Entonces estoy
en lo personal tratando de cuidar esos espacios que están fuera de la universidad para que la universidad no me devore, porque, porque el mundo académico creo que es a veces se vuelve una burbuja, ¿no? Interactúas con la gente con la que estás ahí y poco te vas desvinculando también de las cosas que pasan afuera. O sea, es bonito, me encanta, la paso bien, pero, pero sí, sí son los espacios de intercambio fuera de ella, este, para mí como creadora son vitales, ¿no? Porque sucede que yo tengo ya, he estado en cargos y estoy asumiendo cargos desde hace 5 años, ¿no? Entonces estoy más metida en la gestión y ahorita soy la jefa de departamento de toda la facultad, que implica las carreras de música, teatro, creación y producción y danza. Entonces, estoy en un momento más en relación a el rol de las artes dentro del mundo académico, entonces estoy en una interacción con otras unidades, más que con artistas. Entonces, sí es como una posibilidad de introducir las ideas en torno al cuerpo en espacios donde es absolutamente ajena, ¿no? O sea, y en esas ando de interactuar con ingenieros, con sociólogos, antropólogos, abogados, y qué pasa con el cuerpo y cómo desde el cuerpo vas respondiendo a distintas cosas, ya sea desde el lado del bienestar, desde el lado de la prevención, desde el lado de la creación, desde una perspectiva de una formación integral, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay como cerros de cosas que hacer, pero como les digo, y ya para terminar mi intervención, es estos espacios más personales que de creación que cada vez que puedo encuentro, busco proyectos que me saquen también de esta dinámica universitaria, ¿no? Esa es. Gracias. Gracias a ustedes todas por estar aquí, por venir. Bueno, entonces ahora vamos a entrar un poco a conversar, ¿sí? Eh, Se les cayó el internet ahí a las compañeras, así que voy a ahí pasar la posta. Entonces ahora la idea es que podamos hacer una apuesta en común sobre qué es para nosotras la perspectiva de género en la creación, y para eso les vamos a pedir que se tomen unos minutitos, que puedan ir escribiéndolo en el chat, ¿sí? Vamos a darnos ahí unos minutitos para pensar, para darle una vueltita a qué es para ti la perspectiva de género en la creación, cómo la ves, cómo la enfrentas, cómo te la propones. ¿Sí? Entonces nos damos unos minutitos, ahí tiro la pregunta igual al chat. Y con toda libertad vamos escribiéndole ahí en el chat común.
Vamos a tratar de poner un poco de musiquita ahí para hacer este momento más. A ver si lo logro. Foi-se embora me deixando tanta dor, tanta tristeza no meu pobre coração. Não posso esquecer o teu olhar, longe dos olhos meus. Ai, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus, mulher amada, destino meu, é madrugada, sereno dos meus olhos já correu. Não posso esquecer o teu olhar, longe dos olhos meus, longe dos olhos meus. Não posso esquecer o teu olhar, longe dos olhos meus. Ah, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus, mulher amada, destino meu, é madrugada, sereno dos meus olhos já correu. Não posso esquecer o teu olhar, longe dos olhos meus, longe dos olhos meus. Mulher amada. Cele, ¿lo lograste? ¿Alguna necesita un minutito más para poder anotar o seguimos? Ya, súper. Entonces ahí viene la Cele, estamos con temas técnicos, pero aquí ya va a tomar la posta de... Estás con el micrófono abierto, por si acaso. Bueno, entonces la idea de escribirlo un poco es expresar la primera impresión que me da esta pregunta. Yo las puedo leer, pero también si alguien las quiere leer y también profundizar y explicar un poquito más las ideas.
Estoy aquí. Como no es mi compu, aquí. Por ejemplo, la Pauli, para mí perspectiva de género es contemplar los cuidados dentro del proceso, en los tiempos, en las condiciones de trabajo y de la creación. Pauli, ¿me podía hacer para abajo porque se me va? De la creación. Ah, ya, eso. Y Paula, para mí se relaciona con generar procesos, proyectos, creaciones de diferente índole que den voz y visibilidad y visibilicen problemáticas en relación a lo que viven las mujeres en diferentes territorios, crear y abrir espacios que generen procesos de escucha entre mujeres para no dar por hecho nada, al contrario, estar atentas. Estar atentas a lo que permanentemente está cambiando en y entre nosotras como mujeres. Eso. Rocío, está bien que haga este ejercicio en realidad porque esto como está siendo grabado, la gente no ve el chat, así que los voy a leer y después podemos empezar una conversación. La Rocío Argandoña es una forma, un camino y una estrategia para seguir sensibilizando y visibilizando la lucha de las mujeres y disidencias por hacer valer nuestros derechos. La danza se ha caracterizado por ser un espacio de mujeres y disidencias. Sin embargo, a lo largo de su historia, ha seguido reiterando formas hegemónicas de realizarla en espacios pedagógicos patriarcales y eurocentristas, por ejemplo. Mónica, ideas sueltas, visibilizar una problemática, desestabilizar, incomodar para generar reflexión. Yo ahí escribí la respuesta, pero quedó súper atemporal. La pregunta es, ¿puedes volver al mío? ¿Qué es para ti la perspectiva de género en la creación? La Daniela, a mi manera de ver y muy humildemente pienso que se trata de tener conciencia de nuestra apariencia, generar una percepción externa, un rol, una imagen, un cierto estereotipo y poder problematizar dicho canon. ¿No? A ver, Dani. Voy a leer yo porque no se entiende. Dice, a mi manera de ver y muy humildemente, pienso que se trata de tener conciencia de que nuestra apariencia genera una percepción externa, un rol, una imagen, un cierto estereotipo y poder problematizar dicho canon. Ejemplo, soy mujer y lamentablemente soy asociada a una imagen cultural de mujer, madre o puta o santa, y tener conciencia de dicha dimensión en el trabajo escénico. Gracias. Eso. Ah, ya. Y Natalia, exponer roles que cargamos las mujeres, unirnos en espacios seguros para compartir sentires y no sentirnos solas, generar cambios, empoderarnos. Para mí, que no lo alcancé a escribir, también tiene que ver con esto de visibilizar problemáticas y coincido plenamente con lo que dice la Rocío, que el espacio de la danza está conformado principalmente por mujeres y disidencias, y hasta yo creo un tiempo, pienso que igual eso está cambiando harto, súper cargado de una mirada patriarcal en donde no se exponen, bueno, desde las formas de crear, que están como dirigidas más desde el patriarcado, digamos, pero tampoco se visibilizan problemáticas, y pienso que si hablamos de un espacio de creación que aborde este tema, para mí también, como lo decía la Nati, tiene que ver con generar estos espacios seguros, visibilizar, acompañarnos también en la creación. Mónica ahí levantó la mano.
Gracias. Gracias, Celeste. Una cosa que se me viene a la cabeza, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, pero también, a ver, estoy mirando a una tradición, unos modos de crear en danza y una serie de estereotipos también que se manejan en la creación en danza, que no necesariamente por ser mujer y hacer danza estás cuestionando una temática de género. Es más, existen mayoritariamente un trabajo, sobre todo o sea, creo que generalizar en general es complicado y que tenés que mirarlo desde cada creadora. Y que cada creadora pueda abordar la problemática de una manera explícita, ya sea que en la temática que trabaja lo expone directamente o no, y tiene simplemente un trabajo en donde no se manifiesta de manera directa y más bien es como ella, como creadora, presenta y siente su cuerpo ante un otro, ¿no? Y con esa sola construcción ya están pasando cosas, pero eso, el ser mujer no es equivalente a que al ser mujer bailarina, danzante, estás tú necesariamente abordando una problemática de género. Ni tampoco necesariamente tienes para que abordarla a explicitarla, ¿no? Entonces sí creo que hay como una complejidad de cosas que interactúan, que tiene que ver también mucho con cómo se recibe y qué está generando la creación. No solamente cómo la vive la creadora, sino que está generando hacia afuera lo que estás creando, ¿no? Entonces es como un sistema más complejo de cosas que se van movilizando, si es que se movilizan. Entonces la pregunta sería, ¿cómo haces para movilizarlas y cuáles son esas estrategias, ¿no? Y también una idea más que se me viene a la cabeza es que existe, yo siento también o sea, que se puede caer muy fácilmente en un trabajo estereotipado en torno al género, ¿no? Entonces, que te pones una etiqueta de que yo abordo la problemática del género y esta es la receta y los tips para que se me pueda identificar de esa manera, ¿no? Entonces, creo que así como uno puede combatir estereotipos en cuanto al cuerpo de la mujer, que vienen de la danza clásica o de otras tradiciones, creo que también se puede caer en la misma dinámica de tener una fórmula respecto a cómo presentar a una mujer disidente, ¿no? Entonces, ahí hay como, creo que en la sutileza de ciertos trabajos, en pequeños gestos, hay más profundidad que en grandes statements de, digamos, en torno a la problemática. Ideas. Sí, yo pienso que son cosas, o sea, como que se pueden ver de muchos lugares diferentes, pero lo que me aparece como primera cosa es, claro, abordar temáticas, como decía Mónica, no necesariamente abordar temáticas hace que una esté hablando de ciertas cosas, porque justamente puede hablar de abordar la temática desde una perspectiva que a lo mejor no tiene que ver con esa reivindicación. Entonces también ahí me aparece como el detrás de, como las formas de producir, que también habilitamos ese espacio de reivindicación, de empoderamiento, de visibilidad, como le queramos llamar, de una perspectiva de género desde las formas de hacer. No solo de las temáticas, a lo mejor nuestro trabajo, nuestro interés artístico, creativo, visiblemente y a primera vista quizás no va a tener nada que ver con una temática de la mujer, pero sí nuestras formas de hacer, nuestras formas de vincularnos entre nosotras, nuestras formas de contemplar a nuestro equipo, nuestras formas, por ejemplo, cuando explicaba la Pauli al principio, la residencia, que tiene que ver, también nos importa el espacio de los cuidados, de que muchas creadoras somos madres, y ese es un espacio súper complejo cuando quieres mantenerte activa artista y seguir ese espacio de cuidado, por ejemplo.
Entonces ahí hay igual algo interesante, porque no por hacer la obra de la mujer vamos a estar hablando de las mujeres. Paula. Gracias. Sí, coincido mucho en este punto, porque en lo personal, pues yo empecé hace mucho tiempo a crear no obras necesariamente, sino más bien procesos, encuentros, talleres, digamos, y fue alguien externo a mí que en algún momento, viviendo el trabajo que se proponía, me dijo: tu trabajo tiene perspectiva de género, que en ese tiempo yo no lo había escuchado. Estamos hablando hace 10, 12 años atrás, como que no estaba muy instalado todavía ese lugar. Y empieza entonces un poco el análisis de qué es, ¿no? Y ahí viene un poco lo que comentan ahora, o sea, más allá de la temática de la cosa, más allá de la temática de la obra, por ejemplo, lo que a mí lo que he ido encontrando son los procesos, los proyectos, etcétera, que habilitan espacios para que nos encontremos a hablar de ello, o que habilitan espacios para empoderar a un grupo de mujeres que se victimiza por algo y a través del proceso de encuentro se responsabiliza de ese algo, para habilitar espacios que generan procesos de reforzar ciertas dinámicas que queremos reforzar y desactivar dinámicas que queremos desactivar, ¿no? Entonces creo que ahí empieza como a ampliarse mucho más y a tocar otras esferas, incluso más allá de creación artística como tal, y se hace transversal, ¿no? Como la perspectiva de género no solamente en las temáticas sino de lo que se está abriendo, habilitando a través de ese proyecto, vamos a decir, que haces, ¿no? De alguna manera. Y por supuesto en eso entran hombres, mujeres, de todos géneros, tipos, sabores y colores, porque finalmente es una visión de derecho humano, ¿no? Y eso también para mí ha sido como un lugar muy claro en este último tiempo, sobre todo, desde donde me interesa generar, ¿no? Eso. Yo quiero hablar. No encontré la manito porque tengo la pantalla como minimizada. Para mí, yo siento que es un conjunto de todas las cosas que hemos estado hablando, más allá de qué es lo que pongo, sino que todo el cómo que va envolviendo esta perspectiva de género. En mi caso particular, como creadora, siento que es importante evidenciar ciertos temas, porque pareciera ser que para esta sociedad no es suficiente con la etimología de perspectiva de género. Siento que todavía como sociedad nos debemos tanto que tal vez para que empecemos a ir como en estas capitas que tienen que ver cómo abordamos nuestro equipo de trabajo, a quiénes llegamos, cómo estamos creando las metodologías y las prácticas, también tiene que ver como también con las nuevas audiencias. Como a mí me pasa que me cansé un poco como de hacer danza contemporánea para que me vean el mismo círculo de siempre. Como que yo siento que este despertar, este cambio de conciencia, este nuevo cambio de paradigma tiene que ir un poquito más allá. Y en este caso la perspectiva de género y visibilizar ciertos cautiverios a los que hemos estado las mujeres sometidas hace tantos siglos es mi bandera de lucha. Entonces trato de hacer convivir ambas cosas, lo que envuelve lo que hay detrás en la misma práctica, como en la temática que voy a poner, sin desmerecer, por supuesto, a quien esté haciendo otro tipo de creación, tomando en cuenta esta tremenda red que sería conformar una perspectiva de género, ¿cierto? Pero en mi caso particular de creadora me siento con una misión muy importante de a buena hora, como honrar los tantos siglos de mujeres que han llevado esta bandera de lucha, o sea, partiendo por el derecho a voto. Imagínate, hace cuántos años estamos hablando y todavía hay un gil que se atreve a decir de que no tenemos derecho a voto ahora, hace un par de meses atrás. Entonces, siento que tenemos que seguir visibilizando cosas que nosotras pensamos que pueden ser obvias, y siento que las artes, la creación, la danza, el cuerpo, es una herramienta muy necesaria y complementaria
para ir a la vanguardia de este cambio social al cual estamos enfrentando. Así que eso, compañeras. Voy a poder estar unos 15 minutos más, así que voy a tratar de hablar harto antes de irme. También me pasa como, sobre todo me resulta muy rico poder... ¿Se escucha? Se escucha bajito, no se escucha. Digo que sobre todo me resulta muy rico poder escucharnos y como poder compartir estas distintas perspectivas que tenemos para entender la perspectiva, porque siento que también es un proceso súper íntimo, personal y a la vez colectivo de aprendizaje de todo esto. Es muy difícil uno decir como, yo sé que es la perspectiva de género, como lo encarno, lo vivo, lo puedo proyectar, lo tengo claro, como que también es un proceso en el que estamos entendiéndonos, cómo podemos transitar y cómo podemos de alguna manera también como carnalizar esto, ¿no? Como desde el empoderamiento que tenemos. Entonces, claro, me pasa por un lado decir como, efectivamente que si es que la obra solamente aborda la temática de, pero eventualmente hay prácticas que llevaron a generar ese material que no fueron y que se contradijeron en sí misma, bueno, también es parte del proceso, como de alguna manera creo que incluso en la vida privada e íntima, una todavía tiene un montón de contradicciones en la misma, en el ejercicio, ¿no? Y en eso que dice la Paula, como de desatar ciertas cosas que ya no nos sirven, como estamos en el ejercicio y eventualmente hoy día estamos como tratando entre todas de desenmarañar y de entender y de ponerle palabras y conceptos que aúnen, que nos agrupen, pero todavía me parece que, entonces estos espacios como de compartir están interesantes como desde esa mirada, desde toda esa perspectiva, ¿no? Un poco como desde primero cómo nos encontramos, por qué nos encontramos, qué es lo que decimos, cómo nos decimos, qué es lo que priorizamos, qué es lo que no, luego cómo atravesamos eso con nuestro ejercicio creativo, de qué manera aparece o no, por qué aparece, y luego cómo lo comparto hacia la otra, qué prioridades pongo, qué decido que sí esté, que no, como, en fin, como todas esas cosas son lecturas que tenemos que estar haciendo continuamente, hoy día eventualmente un poco más desequilibrados al lado del feminismo, que es el lugar que estamos tratando de identificar, y luego vamos a ir entendiendo cómo eso se maneja y no sé, logramos como lenguajes comunes, como nominar las cosas de manera más equilibradas, no sé, o más pertinentes. Eso, como aporte. Voy a hacer un mini paréntesis para darle ahí la bienvenida a la Vanessa. Bienvenida, Vanessa es de acá, Vanessa es de Arica. Entonces, para enchufarte ahí un poco, estamos conversando sobre la perspectiva de género, cómo la vemos, cómo la entendemos, cómo la hemos ido descubriendo. Así que nada, pues bienvenida ahí a sumarte a la conversación. Estamos algunas pidiendo la manito por el Zoom, otras así porque nada, pues distintos aparatos, distintas nociones de la tecnología. Así que también la que quiera hablar. ¿Alguien levantó la mano? Claro, sí. No, es como seguir, es como hacer crecer un poco esta conversación que se ha ido entretejiendo entre todas. A propósito de lo que decía la Josefina, claro, yo creo que esto está en una total efervescencia y va mutando de manera permanente. Yo creo que todos los días como que uno puede ir aprendiendo y esto va a ir cambiando, pues, y esto recién se está construyendo de alguna manera. Así que hay hartas prácticas que, claro, partiendo como detrás de la puerta de nuestra casa hay tanto que seguir abordando, pero eso, ¿no? Como que yo siento que es algo que está efervesciendo recién y estamos en esa constante mutación. Eso. Sí, yo creo que también a veces, o sea, en las cosas que nos hemos estado preguntando también, como cómo uno puede hacer producción con perspectiva de género. ¿Cachai? Cómo uno elige los lugares donde dormir, cómo uno elige lo que comer, qué pregunta, ¿cachai? Como no sé, hay todo un universo ahí que nosotros estamos recién tratando de comprenderlo, de entenderlo, de
Sí, porque tiene que ser un hostal donde también, no sé, en el caso de las chiquillas, varias vienen con sus compañeros que cuidan a las hijes. Entonces, hay que tener un espacio también para que esos niños puedan estar o esas niñas puedan estar ahí tranqui, y eso se contempla dentro de la producción. Entonces, como que ahí hay todos unos cuestionamientos que estamos recién descubriendo. Y yo en el último rato también me he estado cuestionando como, pucha, claro, todo el peso como del sistema patriarcal en nuestras prácticas y lo mucho que determina el fondar, por ejemplo, en el caso de Chile, que es el Fondo de las Artes, de las artes escénicas. Y el fondar es una práctica tremendamente patriarcal, o sea, es competir por plata con tus colegas y no sé, entonces como que creo que también ahí es como también tomamos esas prácticas y las, un poco como el concepto de hackearla. O sea, como nosotros estamos usando esa plata para generar estas instancias, por ejemplo. No sé. Entonces ahí creo que se me abren más preguntas que respuestas en este momento. He estado como tratando de pensar, claro, está el plano creativo, pero también está todo lo que gira en torno a la creación. Entonces, también nuestros tiempos de creación son súper limitados por el tipo de trabajos que podemos tener en este momento, siendo mujeres latinoamericanas en una pandemia. Entonces, o también cómo alimentamos las ideas de las otras mientras las otras crean, en vez de reservar el trabajo hasta el estreno. No sé, hay algo también ahí de esa como colaboratividad que quizás no es de mujeres, pero sí tiene una perspectiva de género. O sea, como eso que también mencionaban, como no es necesario ser mujer para tener perspectiva de género. O también puede ser mujer y ser tremendamente patriarcal. Entonces ahí hay como varias vueltas que darle a la... Como de los derechos humanos que alguien decía. Claro, sí, la Paula lo decía. Está Mónica y la Andre. Ah, ya. ¿Mónica lo anda en la hoja? Ah, ya, entonces... Oka, Mónica y Andre. Una intervención chiquita nomás, solo para traer la experiencia de, por ejemplo, en la universidad es una problemática importante todo el tema del hostigamiento y el acoso, ¿no? Y hay como, venimos de unos años, como 3 años muy duros, eh, y que todavía hay como una pugna en cómo miras todo esto desde una mirada legal y de abogados, desde una mirada de psicología y el cuidado de las víctimas, pero, pero todavía, o sea, yo creo que hay como a veces hay este trabajo de censura o de protección al cuerpo en donde aíslas para proteger y como o el cuidado relacionado a esta cosa eh, de prohibitiva, ¿no? En vez de celebrar el cuerpo, ¿no? Entonces, en vez de empoderar al cuerpo y no sexualizarlo y tener esta relación de miedo y de persecución también, ¿no? Y de hipersensibilidad. Es como un trabajo que es complejo, pero sí creo que el cuerpo y en la relación del cuerpo en la danza tiene un potencial y una relación justamente en donde no necesito tratarlo directamente en la temática que estoy trabajando. El simple hecho de estar con mi cuerpo y darle valor y darle placer y darle celebración, ya es un montón, ¿no? Y que eso puede ser una gestación a muchos niveles, ¿no? Pero que, eh, por ejemplo, cosas que pasan, ¿no? O sea, a veces en sistemas son complejos, o sea, tienes las organizaciones de estudiantes que son muy fuertes, ¿no? Y que están muy vigilantes, pero, pero esta al mismo tiempo está en pelea con las autoridades, ¿no? Entonces, hay un montón de problemas cuando tú, eh, ¿cómo son las sanciones? Si esta sanción es proporcional, si no es proporcional, ¿cómo? O sea, es súper complejo, súper difícil y creo que todavía
no se está utilizando el trabajo, o sea, pienso, una profesora trajo el tema de la educación somática como parte de el trabajo de género, ¿no? Eso, o sea, y es como, ya, pero en lo somático, ¿cómo entra? No, es solamente lo somático puesto en los cuerpos de la gente en que interactúa. Ya está, ¿no? Este, eso, esa idea quería traer. La leo. Ya. ¿Le bajó? Sí. Bueno, de donde yo me había tomado para compartir una reflexión ya pasó en lo que hablaba la Rocío y lo que hemos ido como entretejiendo entre todas, y a mí se me despierta la pregunta de si en verdad estamos despertando nuestra conciencia desde la memoria de más que el feminismo es como como el poder matriarcal, en el sentido en que se me ocurre que estamos habitando un momento en que se despierta esta memoria colectiva que nos conecta con esta cosa rústica no sé si rústica, arcaica, eh, eh, bueno, de despertar esa memoria de los tiempos en los que nos encontrábamos las mujeres en la crianza colectiva, en un espacio colaborador verdadero, y ahí, por ejemplo, a mí hoy desde donde vivo mi momento y mi territorio, se me, se me, se me fisura un poco esto, o sea, poniendo la perspectiva del género en el centro y abriendo esto de lo matriarcal y cómo yo lo entiendo desde un lugar mucho más orgánico y verdaderamente colaborativo y sororo, como habitar, por ejemplo, este momento que es la residencia y compartimos práctica y estamos conscientes una de las necesidades de la otra y del cuidado y es una cosa que surge desde lo empírico y vivencial versus de lo que se abre, por ejemplo, cuando hablamos también desde la perspectiva del género, desde el feminismo y, y todo lo que eso involucra, que es cierto, es un reaprendizaje permanente de reestructurar nuestra propia estructura social en la que nos vamos desarrollando desde que nacemos. Sin embargo, siento que acontece desde un lugar más externo o impuesto o que pone cabeza a algo que le falta cuerpo. Digo esto, o sea, porque se me abre esta reflexión de, en verdad estamos en un momento que yo lo menciono y lo siento como el despertar de una memoria matriarcal que como a nivel global, planetario y quizás hasta cósmico, entendiendo los movimientos de las cosas, precisa de esta esencia que habita en los cuerpos de la mujer, que tiene que ver como con la fuerza del agua también, ¿no? Que tiene esta capacidad de contenerse sola. Si en algún momento el mar que uno relaciona también con la feminidad, la ondulación, las emociones, no tuviera la posibilidad de autocontenerse, 3 veces más agua que tierra, estaríamos ahogadas, ¿no? O de reconocer cada vez más claramente nuestra relación con los ciclos lunares, y eso son cosas que son más internas de la orgánica del cuerpo, que de las cosas que también culturalmente hoy se nos abren como, yo la siento como fisura y planteo esta cosa matriarcal versus lo feminista, y en el centro de la perspectiva de género, que es lo que une a ambas, pero siento una desde un lugar de que despierta una memoria orgánica de nosotras y eso toma una fuerza colectiva en este tipo de espacio versus esta otra que siento que es precisamente patriarcal. En el caso, a mí me ha tocado habitar esto, de pronto no estar de acuerdo con alguna cosa y ¡pum!, aparece una cachetada tan violenta como, no sé, que se me desconfigura ahí donde está puesta la fuerza de nuestro ser femenino.
y quizás también no estoy diciendo como los conceptos que se abren, ¿no? Pero me parece esta disociación y me parece aplaudible, admirable y honrable estos espacios que cada una de nosotras ahora estamos brindándonos. Como el tejer ideas juntas, el reconocer las cosas comunes, el de respetar las que no son iguales o comunes y que nos desencuentran y nos entonces invitan a mirar por otro lado, pero sabemos de dónde sí nos sostenemos. Eso, eso, lo abro como una reflexión que se abre. ¿Qué cambio? Bueno. Hola a todas, nuevamente. Quiero presentar como mi cabeza y mi voz en este momento desde un lugar justamente que me hace sentido con lo que está surgiendo, como la necesidad de dialogar e instalar como el hogar, el escucharse, el permitirse, el aceptar esos cruces y cómo esos también van visibilizando los propios procesos de entender y validar las nuevas cosas que van pasando en cada una, como entendiendo, claro, esas diferencias quizás y que de repente hacen observar bloqueos que una tiene respecto al qué se puede o qué no se puede en el proceso creativo, en las prácticas colaborativas en torno a la vida personal. ¿Por qué? Porque, bueno, como lo presentaron las compañeras, yo soy una de las mujeres que ha llegado con su familia completa, porque qué complejo es crear en una etapa de puerperio. De hecho, también qué difícil es hilar ideas en una etapa de puerperio, también lo presento. Y en este periodo justamente en el que estamos trabajando en conjunto con la residencia, con las mujeres creadoras, se van observando esos lugares, se van observando justamente en el cómo nos vamos permitiendo y en el lenguaje que ocupamos y en cuanto eso evidencia estos bloqueos. O sea, de hecho estábamos hablando cómo surge la constante de pedir perdón, del no permitirse, y el ver, ese es un bloqueo súper evidente, patriarcal, y que va negando también las posibilidades en las que una va haciendo, o sea, entenderme, por ejemplo, en este momento con mi bebé y mi compañero dentro de este proceso, fue como, oye, este es como un milagro de 1 en 1000, porque es una complejidad para un equipo de producción, por ejemplo, como decimos, decías, hacerse responsable de eso. Y ahí es donde yo misma me cuestiono, ¿y por qué eso es un problema? Porque también me he visto en temas de producción y de repente cuando aparecen estas eventualidades, uno es como, oh, es complejo porque tengo que rendirlo. ¿Y cómo lo rindo? Porque tengo que mentir. O sea, tengo que ajustar todo, una versión real y una versión alternativa para poder ser real y leal con la realidad de cada una de las mujeres o de cada una de las familias o de los hogares. Sobre todo, creo también en procesos de itinerancia, o sea, respecto a lo que conversaban del cómo ajustar los traslados, el hospedaje, no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Cómo dejas a tus hijos y tus hijas en otros lugares? Esto nos afecta, lo pienso como trabajadores, trabajadoras de las danzas, y la diferencia que existe también como otros trabajadores y trabajadoras de cualquier otro oficio, que a veces, gracias a los diferencias que tienen respecto a los beneficios o posibilidades que tienen como trabajadores aceptados o trabajadoras aceptadas por una base social, eso no es cuestionable. En cambio, nosotros como siendo trabajadoras de las artes, es como un lujo. Qué heavy entender ese lugar tan simple y tan un piso tan bajo como algo, como un lujo. Qué importante que nosotras mismas vayamos validando ese lugar y vayamos conversándolo también, como para no sentirnos culpables de tener que
exigir un poco más o necesitar un poco más de estos espacios que nos permiten ser trabajadoras de las danzas, en este caso, y entre nosotras mismas, como decían, ser mujer no significa tener o trabajar desde la perspectiva de género, sino que tiene que ver con una profundidad un poquito más, y la conversación va validándolo entre nosotras como trabajadoras y en cada una como mujer, madre o no madre de hogar, de un hogar, de una familia, qué va pasando en cada uno de nuestros hogares y cómo nos vamos permitiendo en conjunto ese lugar. Eso quería incluso, pero solo para sumar ahí a eso, e incluso también permitirnos dejar a los hijos, si queremos ir a trabajar, que es mi caso. No Yo soy mamá de 3 claro. y los dejo porque quiero estar aquí, concentrada, sin estar maternando en el presente, porque igual uno está siempre de madre, y no sentir la culpa, de como también están esos dos lugares. Sí. Validarnos, como desde la necesidad de cada una como trabajadora, en el momento en el que se encuentra. Eso. Dale, Paula. Sí. Paula y después Natalia, estos mensajes que se tenía que ir, así que... Dale, Paula. ¿Sigo? Ya. Bueno, yo aquí anoté algunos puntos para tratar de concretar, que me parecen súper necesarios bueno, quisiera compartírselos más que nada. El primero es que, pues desde lo que me ha tocado caminar, y reafirmo con lo que las escucho hablar en este momento, o nos escucho, el trabajo personal. O sea, creo que es de prioridad alta, altísima, darnos nosotras mismas nuestro lugar de autocuidado y de trabajo personal. ¿Qué quiere decir? Para mí es como poner en primer lugar antes que el trabajo afuera, aunque el trabajo afuera ojalá tenga que ver con tu trabajo personal también, ¿no? Pero el trabajo afuera, la casa, los hijos, etcétera, hacer este trabajo de autoconocimiento, este trabajo autocrítico personal, este trabajo de investigación, de dónde te has construido, de qué cultura, de qué información está ahí reinando desde la base, desde la raíz. Porque en lo personal hablo como también de mi historia, yo me crié en una familia muy católica también, en un Chile muy político, en un espacio con estructuras patriarcales muy fuertes, y me ha costado años de no sacar el dedo del renglón, como deconstruir esas formas, esas patriarcalidades que me llevan a la culpa de la maternidad, que me llevan a la recriminación de ciertos espacios, incluso a espacios donde también puedo cuestionar lo que el feminismo en su primera etapa me entregó como información, que me hacía pensar que tenía que a fuerzas ir a la par de mi pareja en lo económico, si no, no era yo válida, que no podía dejar de ocupar ciertos espacios de logro profesional como mujer, porque si no, no estaba jugando el papel que me correspondía. O sea, me ha tocado de alguna manera de construir patriarcado y de construir bases feministas también, ¿no? Para encontrar como el lugar de mi voz ahora. Eso es como un poco mi historia, pero pongo esto aquí en la mesa porque con algo que mencionaba Pauli, creo que dice como cuando te cuestionas cómo cuidar cierta producción, cierta relación con un par, son tantos puntos que cuidar que lo que yo he observado es que si cuidas ese, o sea, el de tu propio como conocimiento A poner que se nos cayó la grabación. Dale, dale. Bueno, me parece bien importante lo que está comentando Paula respecto como a las luchas feministas, ¿no? Finalmente, todas esas maneras de encontrar que, me gusta mucho un grito, de encontrar que finalmente una voz se escuche y creo que eso refleja bastante bien lo que se está llevando a cabo en la lucha de las mujeres en el mundo desde hace
o sea que en el fondo que así hemos ido consiguiendo, en el fondo que avancen un poco las cosas a nivel institucional. Me gusta mucho ese grito argentino que dice ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, ¿no? Como tanto tiempo repitiendo lo mismo, ¿no? Y ahora sí nos están mirando y ahora sí nos ven, ahora sí. Empiezan, la sociedad tal vez empieza a ver esta brecha, ¿no? Esta brecha que de hecho incluso a nosotras mismas nos cuesta entenderla a veces también, ¿ah? Con esta sobreexigencia, ¿no? También de, entonces si soy mujer tengo que lograr esto otro para demostrar que sí me la puedo, que sí puedo ser madre y trabajadora al mismo tiempo y hacer las dos cosas a la perfección y me pasa un poco como con esa manera de boicotear. Me parece que es una manera que los movimientos movilizados por mujeres también han aportado mucho en ese tema. Como volviendo al tema de la creación misma, me quedé también yo tengo un solo que se llama Ego Zoom, y justamente ahí la pregunta que me hice era como, ¿cómo salir de un cuerpo sexualizado? ¿Mm? ¿Cómo escapar de esa mirada, ¿no? Que va independiente de lo que yo quiera mostrar? O sea, si yo pongo una mujer sobre una escena, eso ya tiene un contenido, ya es contenido. Y pienso que lo importante que es o por lo menos la vía sobre la cual de alguna manera me he problematizado o que me ha interesado problematizar tiene que ver con eso. O sea, yo soy una mujer en escena. ¿Y qué es lo que mi reflejo da? ¿Y cómo puedo jugar con ese reflejo, ¿no? Y cómo la mujer está también eso, por ejemplo, decía, si yo tengo este cuerpo y me pongo un short, y me pongo un peto, y se me ven los senos, y se me ve el poto, y pucha, sí, soy un objeto del deseo. No necesito hacer nada más. No necesito hacer nada más que eso para hacerlo de inmediato. Entonces tal vez me tapo, no sé, como que empecé a hacerme como todas esas preguntas, ¿no? Como, entonces, ¿qué hago para salir de esta imagen sexualizada de mí, ¿no? Y encuentro que es como la pregunta sin respuesta también, ¿no? Y que es como que la pregunta que necesita como necesita como o sea, que solamente en una escena no lo vamos a resolver, porque eso se resuelve con un cambio cultural, como estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y en ese cambio cultural también me quedó dando vuelta el tema de lo somático. Pienso que en ese trabajo sobre la percepción, sobre el redescubrimiento de la fuerza, ¿no? El redescubrimiento del uso de la energía, no redescubrimiento, sino la reconceptualización, ¿no? Como de la experiencia de la percepción y de la propiocepción, etcétera. Creo que en ese espacio hay un espacio bien importante de trabajo, porque es finalmente un espacio un poco asexualizado. Por lo menos yo soy profesora de Feldenkrais, por tanto puedo hablar principalmente desde esa perspectiva. Un espacio asexualizado que invita a esa deconstrucción, en el fondo, encontrarte con tu propia fragilidad en el momento de la práctica, que está siempre latente, y al mismo tiempo aceptarte de esa manera. Hay una tensión muy profunda entre lo que percibo, la emoción que eso me provoca, cómo lo voy a abordar, que siento que es muy interesante para el trabajo justamente
acompañamiento de perspectivas de género, en todo el sentido, en un sentido bastante largo, como es también el autocuidado, comprender la importancia del autocuidado y comprender cómo esta otra, como le digo yo, es como esta otra perspectiva de mirar el mundo que tiene que ver, que es como casi un cambio, yo encuentro que es un cambio tan importante como el cambio de la Tierra gira alrededor del Sol, y no lo contrario. Creo que tiene esa dimensión como cambio cultural, y también científico, etcétera, etcétera. No es... El parámetro hoy en día es otro, y estamos todos en este aprendizaje, y todos necesitamos de esa deconstrucción para poder entrar como en esta nueva era, ¿no? No sé, tal vez me fui por ahí por los caminos, pero eso más que nada con las cosas que escuché aquí de ustedes. Yo quería comentar algo, pero también volviendo un poquito a esto más colectivo, que creo que también son espacios súper sanadores. En pandemia, por ejemplo, en el encierro, el porcentaje de salud mental, de problemas de salud mental de las mujeres fue súper alto. Entonces, también por tener todas estas cargas y sobrellevarlas solas, a pesar de que hemos ido avanzando con el tiempo, todavía estamos, como decía la José, en una súper transición, y poder abrir estas problemáticas con otras mujeres, no sentirse tan solas, sentir que vivimos cosas súper parecidas, creo que es súper sanador. Y también quería hablar algo mucho antes, que tenía que ver también con esta transición en la que estamos, con esto de que hay mucho de la sumisión que todavía queda, en que casi pedimos permiso para hablar, o sea, como les contaba la André, pedimos perdón así muchísimo. De hecho, nosotros hicimos, y quiero compartirlo, tengo la necesidad, hicimos como una especie de ejercicio que ponemos 100 pesos por cada perdón que pedimos. Y llevamos casi 3 lucas, como en 2 días, 2 tardes, entonces es heavy como todo el tiempo estamos como casi sumisamente pidiendo permiso para hablar, o perdón. Entonces, bueno, esas 2 cosas quería comentar, que las tenía ahí guardadas. Perdón. Igual ahí como en los límites del perdón, como que igual en los límites del perdón, igual es interesante, porque finalmente es como doble filo, ¿no? O sea, a mí me parece súper interesante también la posibilidad de hacerlo, ¿no? La posibilidad de equivocarte y decir, disculpa, me equivoqué. Tal vez no es, y creo que es bastante necesario. Las disculpas son un tema acuático, al menos, por ejemplo, en la institucionalidad, ¿no? Es como que la institucionalidad se mueve un poco de yo tengo la razón sobre ti y tú tratáis de estar dando vuelta a la otra persona de la manera más amable posible, estáis en una cosa como si hay un error, no necesariamente se va a... Entonces pienso que también es valorable esa posibilidad de, ¿sabéis qué decir? ¿Sabéis que aquí me equivoqué? Entonces ahora podemos actuar así. A lo mejor, tal vez la palabra perdón puede ser un poco fuerte porque nos lleva a un tema de cristianismo y catolicismo y a la existencia de Dios y todas esas cosas, pero creo que igual es un súper valor por lo difícil que es y sobre todo por esa deconstrucción del ego, que finalmente también estamos en ese proceso como seres humanos. O occidentales, lo voy a decir como más. Yo creo que el lugar del perdón que pedimos no es desde el haber cometido un error, sino que el lugar no sé, puedo decir algo, perdón, como
ese lugar de darnos la posibilidad de decir lo que pensamos, como que eso es para mí lo que me hace bastante ruido, como desde ese lugar. Igual está bueno ese equilibrio porque sí, nosotros identificamos el perdón aquí súper, o yo lo asocio como con el pisar huevo, como siempre estar postergándose, porque el bienestar del otro es más importante que el mío, como esa relación que hablábamos como del cuidado, ¿cachai? Como de, y que heavy que tenemos muy incrustado el postergarse, siento yo, el priorizar el cuidado del otro, como que el otro no se sienta incómodo, ser correcta, el cuidado de la guagua, el cuidado siempre del externo, como que tiene que ver como con el ser agradable, con lo correcto, con pedir permiso por todo, como con sí, claro, el perdón del permiso para existir, sí, muy en eso. Que está bacán como también esta otra perspectiva del perdón, como darle ese valor como positivado a nuestro proceso de construcción, que es como el que tú ponís, Dani, ¿cachai? Como de... Sí, bonito Está ese... bueno asumirlo, pero Sí, Diferencial. claro. reubicar el perdón. Muchas gracias, Dani. Bueno, también por ya la hora estamos en las últimas palabras de cierre. Muchas gracias, Dani, por estar y compartir. Entonces, bueno, vamos a cerrar y se me quedó una cosita ahí que quería compartirles. Cuando empezamos a gestar esta residencia con la Pauli y Oka, que está por allá, estas ideas de territorio y de perspectiva de género fueron apareciendo conforme iba apareciendo un poquito el interés de por qué nos estábamos juntando. Entonces, para nosotras es súper gratificante ir construyendo estos dos conceptos, territorio y género, juntas, porque también como aparece aquí son cosas que están deconstruyéndose, reconfigurándose, y esto de juntarnos a chusmear en un círculo de mujeres nos va a hacer sin duda más fuerte y generar redes, que también es lo que nos interesa, con mujeres latinoamericanas, así que la invitación es a seguir tejiéndonos, a abrirnos espacios. Esta es la primera vez que abrimos este espacio como a más mujeres y a conversar y a crecer juntas y desde un lugar súper de que nosotras no vamos a exponer sobre el territorio y el género, porque es algo que lo estamos construyendo. También yo me siento súper en una generación que estos temas, yo tengo 42 años, soy del 70 y tanto, entonces también me siento muy en una generación que estos temas, el tema de género, me ha costado mucho entenderlo, porque hay mucha información que me, me veló todo esto. Por ejemplo, esto que decía la Dani de que el círculo del juntarse, o la Dani o la Paula, era asociado como al chisme. Wow, lo encontré súper heavy, porque en realidad para mí siempre el juntarse, la unión hace la fuerza. Yo siempre digo, me encanta como generar estos espacios de encuentro por no sé qué. Y digo, ay, es algo que está dentro de mí hacerlo. Entonces está bonito ir construyéndose también en colectivo, y quería agradecer ese espacio. Vamos a cerrar. ¿Alguien más quiere decir algo para cerrar? Mónica. Solo una ideita que se me ha quedado ahí, que bueno, que por lo que estoy viviendo ahorita que me viene, hay un tema con esta relación con el poder, ¿ya? Y cómo es la estructura de poder. Por algo que estoy viviendo ahorita, lo traigo, y que es interesante ahorita en esta pequeña reunión que recién estoy como entrando a la reflexión con ustedes. Inmediatamente cuando estás con un grupo de mujeres, y lo has dicho, este tema de lo colectivo y de que bajas la guardia y que te dejas reposar, entonces hay una lógica del poder muy distinta. Lo digo por el rol en el que estoy ahorita, que sí estoy en un lugar de poder, pero al mismo tiempo mi poder
está en pensar en colectivo, ¿no? Y la universidad en la que trabajo siempre hay esta lógica de el rey, el monarca, ¿no? El monarca y los súbditos. Entonces, que el acceso al poder no se convierta en ese reemplazo de esto, sino que es un poder colectivo, es un poder líquido, un poder que fluye. Entonces, que tu rol tiene que ver con empezar a amasar las estructuras verticales, ¿no? Entonces, que tiene que ver, es muy lindo con que todas estas múltiples dimensiones que nos atraviesan como mujeres, la maternidad, tu vida como creadora, tu vida como gestor, qué sé yo, es una oportunidad que me permite estar en constante dinámica y fluidez de espacios que no necesariamente otros la comprenden. Entonces, el estar en esta fluidez y circulación me da un poder distinto a una relación vertical y solitaria, ¿no? Sino que hay naturalmente estás en una relación de tejido, o sea, porque tu propia vida te hace tejerte en distintos espacios o por las dinámicas que automáticamente se generan cuando estás en un colectivo de mujeres. Y es instantáneo. Muchas de ustedes las estoy viendo por primera vez en mi vida y en una hora puedo ahorita hablarles y desnudar toda mi sensibilidad sin ningún miedo, ¿no? Entonces, es eso que es inherente, ¿no? Eso. Se fue la Paula. Sí, que realmente, que real eso, porque siento que pasó aquí, es como que finalmente es como hablar de algo que ahora vivimos. No, pensaba como en las estrategias, ¿no? Y también como socialmente estamos súper opuestos a entender esos lugares de poder. Lo pienso ahora, por ejemplo, que acá en Chile salió un presidente joven, que tiene la intencionalidad de trabajar desde ese lugar que tú estás hablando. Y es como que se le caricaturiza. Es como es ese nivel como de dislocación entre una posible estructura de poder y las estrategias colectivas. Como que no están totalmente inapropiadas, pareciera ser, o no tienen como una posible real, no van a llegar como con una real solución, con algo concreto, con algo efectivo. Entonces, claro, como que lo asocio un poco lo que estabas comentando al proceso que nosotros estamos viendo acá con un chico joven que también eventualmente está con esa idea de gobernanza. ¿Estamos? ¿Estamos vivas? Ya. Bueno, queridas, vamos a estar entonces contándoles más noticias de nuestra residencia, súper invitadas a seguirnos en las redes sociales. Vamos a hacer el lanzamiento de estos conversatorios también prontamente, ahí también les mandamos la info. Y nada, la invitación que hizo la Cele yo creo que es muy importante, como seguir tejiéndonos. Podemos convocar nosotras, puede convocar otras. Está esa posibilidad múltiple de la que quiera tomar la posta. Así que ojalá nos estemos encontrando en otras instancias, chiquillas. Abrazos a todas. Besitos, gracias. Eso. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Sí.